En el imaginario colectivo, las élites suelen representarse como figuras intocables. Viven en mansiones, heredan imperios, estudian en las mejores universidades y viajan en jets privados. A simple vista lo tienen todo. Pero hay un dolor silenciado que habita dentro de muchas de estas vidas de privilegio, y ese dolor es el trauma de crecer en la cima de la pirámide, sin calor humano, sin libertad real y sin una identidad propia no mediada por el linaje o el deber. Así pues, la idea es explorar los rincones oscuros de la psique de las élites. En primer lugar, los miembros de las élites nacen rodeados de riqueza, pero viven atrapados en sistemas familiares rígidos, con expectativas asfixiantes y pocas posibilidades de desarrollar una identidad propia. Los hijos de las élites, desde su infancia, son entrenados para representar, no para ser. Desde pequeños, estos individuos aprenden que no son amados por lo que son, sino por lo que representan. El apellido, el linaje, el legado, la marca. Este condicionamiento crea una profunda disociación entre el yo auténtico y el yo performativo. Se vuelven expertos en sonreír sin sentir, hablar sin decir, lograr sin desear. Segundo, numerosos estudios psicológicos han demostrado que los niños criados por cuidadores, emocionalmente distantes o exigentes, desarrollan patrones de apego evitativo y desorganizado. En las familias de élite, donde los padres suelen delegar la crianza a niñeras o internados, y donde ser vulnerable es considerado una debilidad, mientras que la frialdad emocional no es una patología, sino una norma dentro de las familias y grupos de poder. Esto produce adultos funcionales, pero profundamente desconectados de sí mismos y de los demás, personas que lideran imperios económicos o naciones enteras, pero no pueden llorar ni amar sin condiciones. Tercero, hay muchas dinastías nobiliarias o grandes familias del poder, donde la exigencia de perfección recae como una maldición transgeneracional, porque los hijos de las élites deben ser brillantes, carismáticos, educados, fuertes, bellos e impolutos. Por ende, no hay espacio para el error, ni para la exploración de caminos alternativos. Este modelo reproduce un narcisismo estructural en el que el valor del individuo depende de su capacidad para representar al sistema familiar y mantener su prestigio. Cuarto, muchos hijos de las élites no pueden elegir libremente su vocación, sus amistades, ni sus amores. Se les exige una obediencia que suele ir disfrazada de responsabilidad histórica, y detrás de esa excelencia se esconde muchas veces un niño herido que aprendió a reprimir su tristeza, su rabia y su creatividad. Quinto, el trauma emocional no se transmite solo por genética, sino por modelos de relación. Padres fríos, ausentes o hiperexigentes replican los patrones que ellos mismos sufrieron. Así pues, el poder deshumaniza y les desconecta de su lado humano, y esto no solo comienza con la responsabilidad de los apellidos y con la importancia de su poder económico, sino también con los gestos cotidianos de distancia emocional, represión y exigencia extrema desde su educación familiar. Por tanto, esta cadena de represión emocional genera individuos eficientes para el poder, pero no necesariamente humanos en el sentido profundo. Al evitar el dolor, también evitan el placer verdadero, el goce espontáneo, el juego y la poesía. Son en cierto modo prisioneros en una jaula de oro o de un castillo de hielo. Sexto, la sombra de las élites está proyectada hacia los otros, es decir, los pobres, los débiles, los rebeldes, los excéntricos y los artistas. Todo aquello que representa el caos, el deseo, la fragilidad, lo femenino o lo imprevisible es reprimido y desplazado fuera del castillo. Pero esta represión tiene sus consecuencias, es decir, al mantener blindado el castillo mental, los miembros de las élites caen en estados de neurosis, adicciones, conductas autodestructivas y en situaciones de vacío existencial. Este es el precio de ser alguien dentro del sistema elitista, y el precio es la renuncia del alma. Por el contrario, algunos hijos de familias poderosas logran romper el ciclo. Lo hacen al contactar con sus emociones reprimidas, al rebelarse contra la narrativa familiar o incluso al renunciar a sus privilegios. Otros, en cambio, se convierten en copias perfeccionadas del trauma original, perpetuando una élite aún más fría, más controladora, más alienada. Séptimo, uno de los aspectos más perturbadores del trauma psicológico en las élites
es que muchos de sus hijos no son educados para convivir, sino para competir. Desde edades tempranas se les entrena en entornos donde la compasión es vista como debilidad, la duda como defecto y la sensibilidad como un riesgo. Las escuelas elitistas, los internados militares, las fraternidades selectas y los programas de liderazgo no están diseñados para fomentar la empatía, sino para fortalecer la capacidad de control, manipulación y toma de decisiones frías. Se les enseña a anticiparse al otro, no para entenderlo, sino para superarlo o utilizarlo. El ideal no es ser humano, es ser eficiente y estratégico. Este modelo educativo produce lo que denomina como el depredador educado, un individuo con alta inteligencia cognitiva, capaz de leer emociones sin sentirlas, de explotar debilidades ajenas sin culpa y de construir relaciones instrumentales sin apego genuino. Octavo, la represión emocional es clave para eliminar la empatía en los miembros jóvenes de las élites, porque la empatía se convierte en una carga en el mundo que habitan, y por eso debe ser reprimida o incluso humillada. Muchos testimonios privados de hijos de familias poderosas revelan un patrón similar. Cuando muestran ternura, vacilación, miedo o sensibilidad, son castigados o ridiculizados. Por eso la estrategia psicológica en las familias de poder es crear hijos poderosos, porque sentir es perder, amar es ser débil y dudar es traicionar tu linaje. Así pues, la represión emocional se convierte en una estrategia de autoprotección. Aprenden a matar al niño interior para sobrevivir en un entorno regido por el cálculo, la presión, la comparación y la traición camuflada de cortesía. Este proceso no solo causa vacío emocional, sino que también los deshumaniza internamente, convirtiéndolos en piezas perfectamente integradas dentro del inhumano sistema elitista. Noveno. Algunos psicólogos sociales citan el concepto de psicopatía funcional, es decir, individuos que carecen de empatía y sin embargo están perfectamente adaptados al sistema social e incluso son exitosos. En las élites, los rasgos psicopáticos son incentivados: frialdad emocional, egocentrismo, ausencia de remordimiento, capacidad de mentir con carisma y habilidad para usar a otros como medios. Estas características, que serían vistas como signos de patología, son muchas veces premiadas si vienen acompañadas de liderazgo, audacia o eficiencia económica. El resultado es un sistema que fabrica líderes desalmados, porque son expertos en ganar, pero incapaces de amar. Décimo, se forma y educa mediante el trauma, para reprimir el yo interior y crear una identidad al servicio del poder. Es decir, muchos miembros de las élites viven en el teatro del poder, donde la realidad está vinculada a su imagen, su legado y su influencia. Por eso, su identidad pública es tan fuerte que acaban borrando a su yo interior, o sea, hablan como líderes, caminan como reyes, sonríen como celebridades, pero muchas veces no saben quiénes son realmente cuando están solos. Esta disociación entre el personaje de poder y el ser esencial les conduce a profundas crisis existenciales, depresiones, adicciones, etc. Paradójicamente, entre las élites hay miembros que arrastran una herida secreta. Desean amar, conectar, jugar, confiar, pero no saben cómo. El costo de estar arriba fue la amputación de su humanidad, y aunque a veces ejercen su poder con crueldad o indiferencia, algunos no son sádicos por placer, sino por estructura, es decir, porque son víctimas de una arquitectura psíquica cruel que no eligieron. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.